Mejor hablar en M24. Primero la vida, primero el trabajo es la consigna definida por el PIT-CNT para el próximo 1 de mayo, en el que no habrá actos ni caravanas, pero sí actividades descentralizadas para recolectar firmas a favor del referéndum contra 135 artículos de la LUC, así como alimentos para las ollas populares. El gobierno negó la cadena nacional de radio y televisión, aunque se dio espacios en los medios públicos a la central sindical, que además prepara una conferencia de prensa que también podrá verse por redes y página web. La caída en la cantidad de puestos de trabajo será un aspecto central en las reivindicaciones, ya que se estima que hay 60.000 empleos menos desde el comienzo de la pandemia. Según el INE, en febrero el desempleo subió a 11,1%, lo que equivale a 198.000 personas sin trabajo. Además de estos acentos, ¿qué dirá el PIT-CNT de las medidas económicas más recientes anunciadas por el gobierno o del manejo de la pandemia, incluso a nivel sanitario? Para saberlo, mejor hablar esta mañana con el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Abdala, bienvenido a Mejor Hablar. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, para empezar con ganas de saber qué asuntos, en este marco de tanta dificultad, tan amplio, digamos, qué asuntos se van a priorizar en la proclama, que supongo yo, y acá va la segunda pregunta incluida en la primera, se compartirá a través de la conferencia de prensa a realizarse el sábado de tardecita. Así que empecemos por el detalle formal, Marcelo, y después sí nos metemos, nos cuenta cuáles van a ser los acentos. Sí, efectivamente, como tú planteás, este 1 de mayo singular, diría yo, pautado por un crecimiento exponencial, digamos, del nivel de contagios, de saturación, casi colapso del sistema sanitario, de alto estrés de las trabajadoras y los trabajadores de la salud. De alguna manera sigue siendo un día de huelga universal de los trabajadores por mejorar la vida, pero en Uruguay, a partir de la decisión de su mesa representativa, el PIT-CNT resolvió desarrollar un conjunto de acciones ese día sin aglomeración. Como bien introducías tú, va a ser un día de movilización entre las 10 y las 14 horas, una acción bien descentralizada en los barrios para recolectar alimentos a las ollas populares y firmas para que el pueblo decida sobre los 135 artículos que cuestionamos de la ley de urgente consideración. Sobre las 15 horas y hasta las 18 horas en un conjunto de lugares que presumimos pueden tener cierta circulación, a pesar de que es 1 de mayo, la ubicación de mesas también para recolectar firmas. Y sobre las 18:30 la conferencia de prensa en donde se va a hacer explícito el planteo del PIT-CNT con un espectáculo artístico también, para finalizar a las 20 horas con un aplauso, con formas de manifestación, digamos, de crítica a las políticas públicas que impulsa el Poder Ejecutivo y de adhesión a la plataforma, digamos, que levanta el campo popular, donde ha sido público y notorio durante un año largo ya que estamos en pandemia. Hemos priorizado el ingreso básico de emergencia como un planteo que permita al menos atenuar los efectos más nocivos de una pandemia que no es solamente sanitaria, sino que también es económico-social y que ha abierto todas las brechas de desigualdad en todos los planos, en el plano económico de los ingresos, en el plano educativo, en todos los planos en que se reflejan las desigualdades del capitalismo. ¿Es realista, ¿no, Marcelo, seguir planteando el ingreso básico de emergencia ante un gobierno que claramente no ha dado señales en ese sentido? Lo que sucede es que nosotros no lo planteamos solamente ante el gobierno, también lo planteamos ante el conjunto de la sociedad. Creo que con independencia de una negativa cerrada del Poder Ejecutivo, el movimiento popular hace bien en ubicar esta referencia, porque hay otro debate que está por detrás, es qué rol le cabe a la sociedad. Por eso nosotros el 1 de mayo levantamos muy fuerte el concepto de solidaridad humana, y qué rol le cabe al Estado. Nosotros creemos que el Estado es una construcción humana que en los momentos de bajón debe cumplir un rol contracíclico y especialmente pensado para los más vulnerables. Es decir, el dogma el equilibrio macroeconómico y en particular la cuestión del déficit fiscal en un momento como este debería ser abandonado. Fíjate que hasta el propio Fondo Monetario Internacional, insospechado de tener acuerdo con la ética, con la visión del movimiento obrero internacional, plantea que
en medio de esta pandemia habría que poner un impuesto a los mega multimillonarios para que, bueno, financien el acceso a las vacunas y la vida de millones de personas que la están pasando espantoso, ¿no? Abdala, ¿qué opina de esta recuperación salarial con la que se comprometió el gobierno para finales de este quinquenio? ¿Es posible, teniendo en cuenta que hay una caída, que se tiene que recuperar de algo del más o menos relacionado al 4% para finales de este año? ¿El PIT-CNT confía en que se va a poder recuperar el salario? Bueno, no es un problema de confianza, es una cuestión de que hay un compromiso del Poder Ejecutivo que debe ser cumplido. Porque ellos establecieron, a pesar de que hubo un desacuerdo notorio con respecto a la política salarial del Poder Ejecutivo en el llamado periodo puente del año pasado, que ni bien comenzara a crecer el Producto Bruto Interno, los trabajadores deberían comenzar a recuperar el salario perdido. Y bueno, eso según el Poder Ejecutivo está establecido para esta negociación colectiva y en particular a partir del ajuste que se debería estar desarrollando el 1 de enero del año que viene. Entonces, obviamente que el movimiento sindical en los consejos de salario va a priorizar lo mismo que ubicó el 1 de mayo. Primer trabajo que se requiere inversión pública, adelantar la inversión pública, políticas contracíclicas, políticas sectoriales, utilización de las compras públicas para generar proveedores nacionales y trabajo en el país. Pero el compromiso de comenzar a recuperar salario debe ser cumplido por el Poder Ejecutivo. Nosotros no vamos a parar en esa exigencia y bueno, veremos en qué cuadro se desarrolla la negociación, en qué momento de la pandemia estamos a esa altura, ni que hablar que si existe la posibilidad va a haber un movimiento sindical muy movilizado, muy activo en los consejos de salario, ¿no? Bien, recién hablaba de la necesidad de una mayor inversión por parte del Estado para justamente abordar estos impactos de la pandemia. ¿Qué opinión le merece al movimiento sindical, al PIT-CNT, las últimas medidas anunciadas, ¿no? Que lo que tiene que ver con los asalariados, bueno, marca una flexibilización para acceder al seguro de paro, un subsidio para monotributistas, para también trabajadores de determinados sectores puntualmente hablando? Bueno, nosotros hemos sostenido que las medidas van en dirección adecuada para los sectores que más lo necesitan, pero que son doblemente insuficientes, hemos dicho. En primer lugar, por la cuantía, el monto, digamos, de las ayudas, los subsidios previstos, y en segundo lugar, por la cantidad de gente que abarcan. Nadie puede estar en contra de que se apoye de múltiples formas a las micro y pequeñas empresas, porque en el tejido laboral del país son las que mayor empleo generan, entre otras cosas, y que se generen, digamos, procesos de subsidio para trabajadores vinculados a la informalidad es una cosa buena. Lo que sucede es que hay un carácter insuficiente doble en el planteo, porque los montos que se designan son absolutamente insuficientes, pero además está referido a un universo de 20.000 trabajadores, cuando lamentablemente la cantidad de gente informal o directamente afectada por los efectos económicos, digamos, de la pandemia es infinitamente superior. Abdala, para atacar esos puntos concretamente, ¿no? Porque ahí surge una doble discrepancia muy clara entonces con el gobierno. Estos subsidios que se habilitan por 3 meses son mensualmente por algo más de 7.300 pesos. Pregunta uno, ¿qué cifra hubiera preferido el PIT-CNT o a partir de qué nivel de subsidio podría haber conformidad, cosa que no se da con esta cifra de 7.300 pesos? ¿Y cuánta más gente y de qué sectores debió haberse contemplado? Bueno, nosotros en el ingreso básico de emergencia hemos manejado un monto, digamos, de un salario mínimo nacional. Son 10.000 pesos más que estos 7.000. Exacto, por núcleo familiar. Ahí es cierto que nosotros lo ubicamos por núcleo familiar. Ajá. y que en la propuesta nuestra de ingreso básico de emergencia, en el caso de que la gente recibiere otro tipo de partidas vinculadas a la seguridad social, otras cuestiones, se deducen esas partidas y se le da lo que falta para llegar al salario mínimo nacional. Y el universo de gente es muy superior. Hay que ver cómo afectó esto a la gente que está vinculada a los vendedores ambulantes, cómo afectó esto
obviamente a la gente del arte, de la cultura, cómo afectó esto a la gente que vive, digamos, del desarrollo de actividades festivas. Hay un universo muchísimo más grande. Pero esa gente no está precisamente contemplada. Pienso en los monotributistas del MIDES, pienso en la cultura también. Puede ser, pero por lo menos en los cálculos que tenemos nosotros, si bien la informalidad había bajado muchísimo, digamos, desde el punto de vista de la cantidad entre el 2005 y el 2020, no son 20.000 personas, ¿no? Uh-huh. Si uno empieza a rascar un poquitito el análisis, son muchísimos más. Cosa que hoy está disfrazada, porque además para medir los niveles de empleo, en tanto hay un desestímulo en encontrar trabajo, y desde el punto de vista de cómo se captura la estadística nacional, la pregunta es si tú buscaste trabajo o trabajaste durante la semana anterior, y hay gente desestimulada. En realidad hay un desempleo oculto que es bastante mayor a lo que señala la estadística, ¿no? Sí, el ministro Mieres habla de 2 puntos porcentuales más por lo menos. ¿Usted comparte esa visión? ¿Cómo, perdón? Que el ministro Mieres, de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, habla de por lo menos 2 puntos porcentuales más que lo que marca la estadística, usando la misma expresión que usted, de desempleo invisible o oculto. Es probable que sí, es probable, aunque es una cuestión muy difícil de cuantificar por definición. Tanto la gente contesta que no buscó trabajo, es muy difícil, digamos, de cuantificar. Y ahí aparece la otra discusión, ¿de dónde salen los recursos? ¿No es verdad? Bueno, yo creo que hay sectores que la pandemia no solamente no los ha afectado, sino que están disfrutando hoy de un tipo de cambio y un precio de los precios internacionales, especialmente los sectores vinculados al agronegocio, que han sido los que más se han beneficiado, digamos, en esta situación. Yo me pregunto si en Chile, también con un gobierno que es insospechado de ser acusado de izquierda, de progresista, o de tener simpatía por la causa de los trabajadores, digamos. En Chile se vota a todo patrimonio superior a 22 millones de dólares, un impuesto por única vez de un 2.5% de su patrimonio. ¿Por qué en Uruguay hay intocables? ¿Por qué hay IRPF para todos los trabajadores? ¿Por qué todos debemos pagar IVA cuando consumimos? ¿Por qué se hace un impuesto coronavirus siempre ubicado en el campo del trabajo, y hay sectores del capital que son intocables, ¿no? Parece que los Maya Oro son intocables, además. Entonces, ahí es donde queda clara la diferencia que tiene el movimiento obrero con no solamente con tal o cual medida, sino con el conjunto de la visión económico-social de este gobierno, ¿no? Abdala, ¿se ha planteado desde el PIT-CNT la necesidad de establecer un diálogo por la vida, un diálogo nacional, no solamente con el movimiento sindical, sino con otros actores de la sociedad? ¿Se ha tendido algún puente con el PIT-CNT por parte del gobierno en los últimos días? Bueno, nosotros estamos muy contentos de poder haber tenido una interlocución importante con sectores de la ciencia médica, de la academia, de las distintas sociedades científicas, con el Sindicato Médico del Uruguay, con la Universidad de la República, con diversas iglesias, porque la propuesta que desarrolló el PIT-CNT y que el 1 de mayo que hacemos es coherente con esa propuesta, de un diálogo social por la vida, se desarrolló lamentablemente sin el Poder Ejecutivo, que creo está dispuesto, porque si te digo otra cosa estaría faltando a la verdad, está dispuesto a tener conversaciones puntuales con los distintos actores sociales y políticos del país, pero está radicalmente en contra de un ámbito formal de diálogo en donde se lleguen a compromisos, a responsabilidades, a acuerdos en las dimensiones sanitarias y económico-sociales de esta pandemia, ¿no? ¿Cómo interpreta este asunto? ¿Cómo interpreta este asunto? ¿Tiene que ver con lo que recién mencionaba de las visiones diferentes que hay sobre la economía, sobre el papel del Estado? Yo creo que además hay diferencias de fondo, inclusive en cómo se concibe la democracia, ¿no? Yo entiendo que en nuestro país tenemos una democracia representativa que se refleja en el Parlamento, en las elecciones, pero hay una densidad muy importante de una democracia participativa, una parte de la cual asea al diálogo entre diversos movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil
y el sistema político y sus instituciones, el Parlamento, el Poder Ejecutivo. Creo que en esa parte el Poder Ejecutivo está a rengo, digamos, de una concepción que reconozca cómo pueden ayudar, digamos, múltiples organizaciones sociales a tratar temáticas de carácter general. Ya que menciona el Poder Ejecutivo, Abdala, cambiando de tema, ¿qué opinión le merece el proyecto de jornales solidarios que plantea el gobierno, que destinará entre 25 y 30 millones de dólares del Fondo COVID para financiar el total de los salarios vinculados a este plan de jornales solidarios, por el que se crearán unos 15.000 puestos de trabajo por un plazo de 5 meses, empleando a 7.500 personas en la primera quincena del mes y a otras 7.500 en la segunda, siempre que no sean personas beneficiarias de algunas de las otras iniciativas, ¿no? Como por ejemplo los subsidios de los que hablamos antes. ¿Qué opinión tienen de este plan que, según lo que se sabe, el gobierno de alguna manera lo desarrolló luego de una iniciativa que surgió de intendencias del Partido Nacional del interior del país? Bueno, hemos dicho que toda medida que permita mejorar, fortalecer la cantidad de gente y formas de asistencia en la emergencia, porque no dejan de ser esa cuestión es bienvenida. Ofrecimos la participación del PICNT para contribuir en esa dirección. Planteamos mejorar la cantidad de gente involucrada, digamos, en procesos de este tipo, generando formas, digamos, de incorporar a más gente. Y planteamos, cosa que vamos a ubicar en el Consejo Directivo del INEFOP, planteamos que esos procesos sean complementados con cursos de capacitación para que la gente tenga mejores herramientas para, finalizado ese periodo especial, conseguir trabajo, que no está fácil, ¿no? Entonces esa es una opinión personal que yo di en determinado momento. Seguramente el secretariado ejecutivo de este miércoles adopte una decisión, digamos, orgánica al respecto. Bien. Abdala, con respecto al INEFOP, nosotros aquí en Entrevista con Mejor Hablar le consultábamos al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, respecto justamente del futuro y de la evaluación del INEFOP. Lo invitamos a escuchar qué decía Pablo Mieres para luego solicitarle un comentario al respecto. Creo que había como 70 millones de dólares, pongámosle 50 millones de dólares de reservas, más todo lo que se seguía recaudando y se gastó. No todo, pero prácticamente todo. Y con un resultado que nadie sabe, porque en realidad el INEFOP del periodo pasado nunca controló si los cursos que se dictaban tenían resultado o no tenían resultado. Abdala, ¿qué opina de este comentario del ministro? Yo creo que el Poder Ejecutivo actual no entiende aún lo que es el INEFOP. Ellos parten de la base de que el INEFOP es un instituto del Poder Ejecutivo, del gobierno, y es cierto que hay una representación del Poder Ejecutivo, pero en realidad, desde el punto de vista del tripartismo, el INEFOP es un ámbito donde participa la parte empleadora a través de la representación de las distintas cámaras empresariales y la parte trabajadora. Yo creo que todavía no entienden la dinámica del tripartismo en este plano. Porque en verdad te voy a decir una cuestión, nosotros teníamos una visión mucho más crítica de el INEFOP cuando se le criticaba que estaba sentado en un montón de dinero y no servía para nada, en vez de desarrollar los cursos de capacitación que la gente precisa, ¿no? Yo la verdad que además de militante sindical he sido usuario de cursos del INEFOP en materia de soldadura, digamos, básica, lo cual a mí en los trabajos, digamos, de participar en la industria naval, en la industria de la reparación naval, la verdad que me vino al pelo para desarrollar el trabajo. Y creo que de ejemplos de ese tipo hay muchos, ¿no? Bien, creo que la visión del Poder Ejecutivo sigue siendo esto como una caja y no concibe, digamos, que es de carácter tripartito y que las definiciones que se toman ahí no dependen solamente de las políticas del gobierno, sino del tripartismo. Ahora, en relación a estos resultados a los que hacía referencia Mieres, ¿hay una posibilidad de evaluar justamente el correlato en conseguir empleo por parte de aquellos trabajadores desempleados o en ascender en la carrera laboral en relación a estos cursos que se toman del INEFOP? Yo creo que sí que se puede evaluar y siempre se puede mejorar. Porque actualmente no hay ninguna herramienta para medir eso. No, esas herramientas se pueden crear. El problema es que ninguna política vinculada a la capacitación y a la formación profesional va a sustituir los problemas que tiene el país
de demanda de trabajo. Eso se resuelve de otra manera, son las políticas sectoriales, la inversión pública, los elementos que te planteaba al principio, ¿no? Uh-huh. Marcelo Abdala, lo invitamos a hacer una breve pausa, a quedar en línea y abordar después el segundo tramo de esta entrevista con un encare más político. ¿Le parece? Seguimos adelante en Mejor Hablar. Hemos retomado el contacto con Marcelo Abdala, el secretario general del PIT-CNT, para abordar el último tramo de la entrevista. Marcelo, dejando de lado la agenda más vinculada específicamente al 1 de mayo y pasando al vínculo del PIT-CNT con el sistema político partidario y en particular con la coalición gobernante. De los partidos de la coalición de gobierno, ¿hay uno en particular con el que vos puedas identificar que hay diálogo más fluido desde la central sindical o por lo menos cercanía programática? Con partidos de gobierno. Sí, claro, de los integrantes de la coalición. Bueno, no sé si como partido, pero es notorio que con el ministro de Trabajo, por razones de que es la labor central del movimiento sindical ubicada en el mundo del trabajo, hay un contacto permanente. Pero no, yo no discriminaría desde el punto de vista de los sectores partidarios porque ellos funcionan como coalición, digamos, a los efectos de sus definiciones, ¿no? No te podría señalar ningún sector en especial con el que haya mayor cercanía o menos acuerdo programático. Todos estos partidos rechazaron el pedido de prórroga que solicitó la Comisión Pro Referéndum, que intenta derogar 135 artículos de la LUC, justamente para que se puedan llegar a juntar estas firmas. A partir de este dato, ¿cuál es la estrategia que va a tomar el movimiento sindical justamente para poder llegar en tiempo y forma? Bueno, yo lamento mucho esa decisión, porque en realidad nosotros hicimos un acto de coherencia. Si solicitamos un diálogo social por la vida, si hasta el propio 1 de mayo lo hacemos sin aglomeración, es porque concebimos que está bien disminuir la movilidad. Y en esa razón planteábamos no que cambie la Constitución, mucho menos, sino que se deduzca el periodo de lo peor de la pandemia para el cálculo, digamos, del tiempo de entregar las firmas. Pero eso ya está resuelto, yo lamento mucho esa decisión. Lo que vamos a hacer es vamos a acelerar todo el proceso. Se nota ahora una inclinación hacia arriba, la gente está dispuesta a firmar, y el 1 de mayo yo creo que vamos a dar una sorpresa, ¿no? Porque el 1 de mayo se va a organizar una gran inflexión a nivel del estado, digamos, de la firma. Ya andamos por la mitad, creo que vamos a pegar un estirón bien importante. ¿Cuál sería el objetivo? ¿De cuántas firmas hablamos para pasar un 1 de mayo que permita instalar la campaña en otra fase superior? No lo cuantificamos, pero creo que vamos a dar una sorpresa bien importante. Porque a lo largo y a lo ancho del país se están desarrollando la organización para salir casa por casa, hablar con la gente, que todos los días hay actividades en esa dirección, la gente está dispuesta de buena manera a firmar para que el pueblo decida. Dentro de los anuncios que va a hacer el PIT-CNT ese día, vamos también a decir cuántas firmas se juntaron el mismo 1 de mayo, ¿no? Ajá, o sea que va a haber una nueva actualización en pocos días, podríamos decir. Exactamente. Marcelo, la gente o los sectores en general vinculados al oficialismo que entienden que no corresponde suspender el plazo previsto inicialmente para entregar las firmas, que en definitiva sigue vigente después de esa posición, lo que dicen es no debe generarse una alternativa o un cambio en ese cronograma, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que la campaña que impulsa, la comisión que impulsa la recolección de firmas, demoró en comenzar sus actividades el año pasado. A veces se dice que perdió tiempo, que perdió 3 meses o cosa por el estilo. ¿Ustedes entienden que efectivamente hubo allí un comienzo del trabajo que no fue del todo ordenado, que no permitió optimizar el tiempo y aprovecharlo? No, yo creo que es una apreciación absolutamente equivocada que esconde que en definitiva ellos no han sido coherentes, porque no tuvieron inconveniente alguno de cambiar la fecha de la elección municipal en momentos que la pandemia no estaba tan exacerbada como ahora, y porque en definitiva lo que se plantea a todas luces a partir de una situación excepcional que es la pandemia es que si se aconseja disminuir movilidad, se debería también generar una suspensión del tiempo de cómputo de lo peor de la pandemia, ¿no?
Pero no hubo tiempo perdido, hubo discusión entre múltiples actores sociales y políticos para llegar a puntos de acuerdo. Acordate que el movimiento sindical, prácticamente desde el inicio, que fue el primero que resolvió contravenir esta ley tan negativa, digamos, mediante la campaña de recolección de firmas. El tiempo no fue perdido, fue tiempo de conversaciones para llegar a acuerdos. Igual vamos a llegar, yo parto de la base que vamos a llegar porque ahora se están acelerando todos los mecanismos de recolección de firmas, de modo de que a la segunda quincena de junio estemos en la cifra necesaria, ¿no? Marcelo, te llevamos a un asunto ya mucho más puntual de coyuntura sobre el cierre de la entrevista. El pasado 21 de abril se supo que la Dirección General de Secundaria abriría una investigación por la denuncia vinculada o que señaló, que estableció que el dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FENAPES, Marcel Slamovich, habría presentado certificados para justificar 250 horas de clases entre 2016 y 2017, basado en un artículo del estatuto que hay quienes entienden no le correspondería. Slamovich poco después renunció a la vicepresidencia de FENAPES, esto fue el miércoles pasado, y la mesa ejecutiva de FENAPES el 8 de marzo había decidido abrir una investigación sobre esta situación. Se han disparado distintas discusiones a varias bandas, diría, con respecto a este tema. Desde la conducción del PIT-CNT, ¿cómo se sigue este proceso? Bueno, lo vamos a conversar directamente con FENAPES. Yo tengo la siguiente valoración. Es absolutamente funcional a una política de ajuste contra las grandes mayorías nacionales una campaña sistemática basada en la mentira y en la calumnia que pretende desprestigiar a los dirigentes sindicales. Eso no significa que no hayan errores. Yo soy de la idea que el militante sindical tiene que ser un ejemplo de trabajador, de compañero, de gente solidaria, de respeto, y obviamente que toda organización humana, más una como el PIT-CNT, que tiene más de 400.000 miembros, hay de todo, ¿no? Entonces, el caso específico que tú planteás, sí, prefiero no decir nada a partir de una conversación directa con la gente de FENAPES, pero esto se da en un marco general donde pulula la mentira y la campaña antiobrera. ¿No se ha tenido todavía un contacto, por lo menos primero, con FENAPES al respecto? Sí, conversamos bastante con Olivera, pero luego Olivera tuvo que salir un poco de circulación por esta pandemia, ¿no? Ahora, se separó del cargo a Marcel Slamovich. ¿Esto no es una forma, de alguna manera, de, revisión por parte del gremio? Esa es una decisión que tomó nuestra filial FENAPES, que lo mejor de todo para ustedes no es hablarlo conmigo, soy secretario general, pero del PIT-CNT, sino conversarlo directamente con la gente de FENAPES, ¿no? Está pendiente, sí. En la configuración del movimiento sindical hay un nivel importante de autonomía de las filiales, en la cual el PIT-CNT no es partícipe de muchas decisiones y procesos que se adoptan, ¿no? Entonces es muy bueno eso, que lo converses directamente con ellos. Recién decía que tuvo algunas charlas con Olivera de FENAPES, con José Olivera, que después situaciones vinculadas a la pandemia dejaron de lado esas conversaciones. Está ya marcado, es decir, ¿se sabe cuándo van a retomar el tema justamente para avanzar en el análisis? Y yo calculo que este miércoles hay secretariado del PIT-CNT, lo más probable que podamos solicitar una reunión a la gente de FENAPES para que nos comente al detalle, digamos. Bien. ¿Qué parte de todo esto es un elemento que existe, que yo lo ubico en una ofensiva antisindical y de desprestigiar, estigmatizar a la dirección sindical, que algo de esto hay? Recordar que hay un conjunto de trabajadores de la educación sumariados sin goce de sueldo por sacarse una foto antes de que empezaran las clases contra la ley de urgente consideración. Es decir, eso es un disparate. ¿Qué parte hay de todo eso y qué parte hay de cuestiones que el movimiento sindical no debe avalar? Bien. Esa rayita la vamos a pasar junto a los compañeros. Marcelo, más allá de lo que marquen las normas, ¿no? En el caso de Slamovich, según publicaciones de prensa, se habla de 200 horas para actividades sindicales.
Y esto para un año, se entiende desde el PIT-CNT, o por lo menos desde FENAPES, no necesariamente significa un abuso de ningún tipo. Ahora, voy a tratar de introducir otra perspectiva en la charla. Cuando de repente la persona que no está familiarizada con la militancia sindical escucha 200 horas libres, eso genera un impacto, más allá de lo que la norma establezca o habilite. ¿Entendés que esas cuestiones podrían reverse o plantearse de otra manera, incluso en este marco en el cual a veces desde fuera del movimiento sindical se aprovechan estas oportunidades para introducir discusiones o, como vos decías, determinadas campañas? Ya, yo especialmente pongo énfasis que, a diferencia de un metalúrgico que trabajamos con metales, en la educación tú trabajas con niños, con gente. Por tanto, ahí hay otro tipo de dedicación, digamos, ¿no? Pero estamos en una sociedad capitalista con determinada ideología, en la cual, si las cámaras empresariales tienen full time un staff de escribanos, abogados, economistas, asesores en relaciones laborales, todo ese enorme staff de gente que piensa todos los días, a cada rato, cómo defender los intereses de los trabajadores, están trabajando. Ahora, si hay dirigentes sindicales full time dedicados a la defensa del interés de los trabajadores, no están trabajando, son horas libres, son atorrantes. Eso es parte de la ideología dominante. Yo te puedo comentar que, estando en actividad en la industria naval, la cabeza por lo menos la descansé enormemente mientras estaba en horario de trabajo, y que es absolutamente mucho más desgastante la actividad sindical, si la tomás con amor, en serio, que las horas de trabajo normales. Entonces, son todas cosas que van en función también de la ideología dominante, ¿no? Bien, Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, gracias por esta entrevista, por estar con nosotros el día de hoy. Un gusto y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Gracias. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto. Escucha distinto. Escucha distinto.